Buenas noches, querida audiencia. Estamos otra vez como todos los martes. Estamos juntos para mirar la palabra de Dios y para poder entender muchas de las cosas que la palabra dice, la Biblia dice, y entender aquellas cosas para que nosotros podamos aprender a manejar nuestras vidas conforme a lo que está establecido, para que podamos tener paz, para que podamos tener fe, para que podamos creer en Dios y para que podamos mirar muchas de las palabras que dicen aquí en las expresiones que dijo Jesús, que son verdades y que nos ayudan a vivir una vida diferente y a restaurar nuestras vidas de la mala manera de vivir, como dice la palabra. Por eso en esta noche vamos a mirar y vamos a ver qué es lo que dice la palabra, la Biblia, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Dice la Biblia que la palabra hace referencia en lo general a lo que está en la mente, esto es la realidad de lo que dicen también los científicos, de lo que entendemos, que en lo general está en la mente del que habla. Nosotros como personas tenemos la capacidad de hablar. Esto lo dio Dios al ser humano para poder comunicarnos y también relacionarnos con el pensamiento o el interés del pensamiento que expresa la palabra, que pueden ser aisladas, o sea, sí, no, nunca, o que podemos decir sílabas a veces, sí, voy, vengo, Y lo normal es que sea expresada en grupos de palabras, o sea, formando una oración, una frase con el significado que tiene una dinámica por estar formada por el pensamiento, por la mente y comunicarnos con otra mente. O sea que para poder nosotros hablar con otra persona, tenemos que tener la palabra que nos dirige la otra persona y contestarle de acuerdo a esa expresión que me da la otra persona. Y si yo quiero comunicar algo, como en este caso que estamos aquí juntos para poder mirar esto, yo expreso una palabra, expreso un conjunto de palabras de lo que estoy diciendo, y usted está allí y también está razonando lo que yo digo y lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios. O sea, esa es la palabra de Dios. Lo que veíamos antes era lo que todo ser humano tiene como capacidad. Y esto dice, la palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios. O sea que al hombre esto es la comunicación que utiliza diversos medios. O sea, Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través del Espíritu Santo y nos habla también revelándonos aquellas cosas que no entendemos, que están en nuestro interior, y que tenemos esa capacidad cuando llegamos a conocer a Dios, tenemos una capacidad que la añade lo espiritual. Entonces nosotros entendemos muchas de las cosas que acontecen porque Dios nos la revela. La palabra debe de tener expresión, una expresión divina, de manera racional y manifestada con autoridad. Una autoridad divina que tiene que ser obedecida. Dios nos dio la palabra, nos dejó la palabra para ser obedecida, para que nosotros pudiéramos tener en Él la bendición y poder relacionarnos con Él, para orar, para hablar con Él, con Dios. O sea, orar es hablar con Dios. Orar quiere decir hablar. Y tener la palabra en nuestra boca, en nuestra mente, y la traducimos con el lenguaje de la expresión y de la palabra. Así también debe ser obedecida por todos los seres angelicales, los hombres, y que tienen todo lo que tiene poder de crear y de crecer. En Génesis relata la creación del mundo, o sea, de la palabra de Dios, donde Dios habla que cómo se creó el mundo, ¿no?
que creó los cielos, la tierra, el hombre y creó la mujer de la costilla del hombre y casi todos lo sabemos a eso, aunque no, quizás algunos que no hayan leído la palabra, pero sí quizás por películas o sabiendo qué es esto. Entonces, en Génesis relata la creación del mundo y por la palabra. Dijo Dios, ahí en la Biblia dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que dio la palabra porque tiene palabra creativa. En los Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea que Dios nos dejó a nosotros la palabra de la expresión para que nosotros libremente pudiéramos también en nuestra mente tener el poder del pensamiento, de entendimiento y poder también transmitir a otra persona que tiene también, que estamos dialogando, podemos transmitir también nuestro pensamiento y la otra persona, de acuerdo a lo que estamos hablando, me va a contestar o me va a preguntar, o yo también voy a contestar o voy a preguntar. Así que todas estas cosas que estamos viendo es el poder de la palabra, ¿no? Y en Salmo 147:15 dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, de la nieve como a la lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, y ante el frío, ¿quién resistirá? Envía su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Me está hablando del poder que Él tiene sobre toda la creación, sobre todo lo que le obedece, porque Él dice, cuando estuvo Jesús aquí con los discípulos, se encontraron en una circunstancia, en una tormenta, y la barca se hundía, y los discípulos tenían miedo y Jesús estaba durmiendo, y ellos le dijeron, Señor, ¿cómo? ¿No te das cuenta que nos hundimos? Y Jesús dio la palabra, cesaron los vientos, se cesó todo el huracán, lo que estaba pasando, y ahí les demostró que Jesús tiene el poder, y ellos se maravillaron por esto. Por eso nosotros también entendemos que ¿quién es este? Dijeron ellos. ¿Quién es este que hasta el viento le obedece, hasta la naturaleza le obedece? Claro, porque Él es el creador de todo, juntamente con el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. El poder regenerador. En Ezequiel 37, el valle de los huesos secos está mencionado en la palabra como que Jesús le mostró al profeta un valle de huesos secos, y de allí le preguntó, ¿crees que estos huesos puedan caminar o puedan vivir, tener vida? Y el profeta le dijo que él no sabía, le dijo, tú lo sabes todo. Y entonces él le demostró, y fueron cada hueso con su hueso, se unió hasta que formaron un esqueleto, y después se formó carne en ellos y vio. Esa fue una visión que él tuvo, sabiendo que Dios es aquel que nos ha formado a nosotros. Y que él también pudo discernir, o sea, entender lo que era, lo que es Dios, que puede todas las cosas y que Él manda sobre todas las cosas. También como salvación, Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que se oiga como los sabios. Dios es el que me ha dado una capacidad, nos ha dado como personas una capacidad a cada uno diferente. Una capacidad de poder hablar, excepto aquellas personas que no pueden por mudez, pero también ellos tienen un lenguaje de señas que pueden también hacerse entender. ¿Por qué? Porque la capacidad está dentro de su mente, y estas cosas que nosotros estamos diciendo, la capacidad de poder expresarlo, puede ser, pero también con aquellas personas se hacen entender porque es la mente la que dicta la palabra que nosotros, o la expresión que nosotros necesitamos para comunicarnos.
También en el Salmo 119 dice, se refiere constantemente a la ley escrita con palabra de Dios. La Biblia fue escrita por los profetas, por aquellos que estuvieron, de las experiencias que ellos tuvieron con Dios y de las cosas que Dios les dictó espiritualmente para que pudieran quedar escritas, para que nosotros en este tiempo pudiéramos tener esa palabra de Dios en nuestras vidas, para que nosotros nos enteráramos cómo Dios habla de distintas maneras. En el Nuevo Testamento se usa la manera superlativa del lenguaje del Evangelio, o sea que la palabra de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Se dice que es el Evangelio cuando Jesús vino a la tierra para morir y sacrificar su vida, para pagar el precio que debíamos pagar nosotros por el pecado. Y entonces Él fue la manera superlativa del mensaje del Evangelio. Por eso se le llama así. En Marcos 2, capítulo 2, versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Les daba a entender lo que Él era, lo que Él había venido a hacer a la tierra, las experiencias que Él les prometía tener con Él. En Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esto lo dijeron porque cuando empezó la iglesia a funcionar en las casas y todo, había mucha gente que venía para comer y para escuchar la palabra. Entonces, ellos, era tanto que llamaron a los que le ayudaban para que pudieran atender las mesas y ellos pudieran hablar del Evangelio, la razón por la cual Jesús les había dado a ellos discipulado, los había discipulado, les había enseñado, habían estado con Él, para que pudieran hablar y transmitir las enseñanzas que Él había dejado y que les dejaba a ellos para poder saber qué era Jesús y qué es el reino de los cielos. En Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en Gálatas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, eso en Gálatas 6:6. Era lo que ellos, después de que tuvieron gente que servía a las mesas, ellos se abocaron a participar a todas las personas de la palabra, de la buena palabra y lo que ellos le instruían a la gente. También es usado para demostrar el mensaje del Evangelio, esta expresión. En Romanos 10:8 dice, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en su boca y en su corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Eso le decían los discípulos a la gente que les preguntaba y que les hacía saber que ellos habían venido a predicar, que ellos estaban para predicar la palabra de Dios, para instruirlos en lo que ellos no sabían. En Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es aquella cubierta que tenían antes los gladiadores, los que iban al ejército, y para cubrirse la cabeza es tomar el yelmo de la salvación, o sea, como frenar todas las injusticias, los peligros, y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, eso nos aconsejaba. En Hebreos 6:5 dice, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos gustaron en ese tiempo la palabra que Dios les había dado a ellos para expresar, pero también los poderes del siglo venidero, de nosotros hasta este entonces,
fueron pasando los siglos y le estaba anunciando que esta palabra servía también para este tiempo, para que nosotros podamos saber de Dios, sepamos nosotros el poder de Dios, sepamos su palabra, ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón, que cambie nuestro ser y que podamos nosotros entender lo que es el Padre de amor y de misericordia y que podamos entender para qué vino Jesucristo. También el Evangelio de Juan, la palabra de Cristo es la verdad. Esto es lo que proclamaba el Evangelio de Juan, de aquel libro que escribió Juan, el apóstol y el que lo acompañaba siempre, que estaba allí junto a él, y que Jesús también lo amaba porque él era muy tierno con el Señor. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Claro, porque Él murió por nosotros, Dios envió a su Hijo para que Él pudiera venir a pagar por los pecados, por las cosas malas, de las acciones malas de los hombres, de las mujeres, del ser humano. Y Él dice que nadie viene al Padre si no es por mí, porque por medio de Él que pagó todas nuestras culpas. O sea que nadie puede entrar al trono del Señor si no es en el nombre de Jesús y si no creemos en el Señor, en Jesús, que fue el que pagó y que nosotros somos aceptos delante del trono de Dios. En Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. O sea que está diciéndome que el Señor desde su voluntad nos hizo nacer, o sea que nos dio la palabra de verdad para que nosotros creyéndola pudiéramos tener salvación, que pudiéramos ser limpios, que pudiéramos tener aceptación delante del Padre, y nosotros, aquellos que creemos y que creyeron, ellos los antiguos, fueron las primicias de las criaturas, de aquellas redimidos por Dios a través de Jesucristo. Vida, dice, empezamos a decir qué significado tiene el Señor, qué es lo que vino a hacer, qué es lo que vino a traernos a nosotros como humanos, y nos trajo vida, porque vida tenemos, vida humana en la tierra, pero Él nos vino a dar la vida eterna, a proclamar vida eterna. Dice Filipenses 2:16, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que me está diciendo que Él me ha dado, por causa de Jesucristo, me dio entrada al reino de los cielos y a vivir eternamente con Cristo. Y yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, o sea que no he caminado ese camino de Jesucristo y la verdad de Jesucristo, negándome a mí mismo, a mis principios humanos, para aceptar la palabra de Dios que es espiritual, ni tampoco en vano he trabajado, porque cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestro interior. Cuando miramos la palabra de Dios que nos revela qué somos nosotros como humanos, qué falencias tenemos, qué cosas tenemos que desechar para poder perfeccionar nuestro interior, para poder ser mejores personas, qué cosas hemos hecho anteriormente para que no seamos aceptos, porque hacemos los seres humanos, hacemos cosas que están mal. Y tenemos allí, yo pienso que cada uno de los que están escuchando, y aún los que no saben mucho de la palabra, pero que saben los 10 mandamientos, y en esto está incluido todo lo que es la palabra de Dios, la palabra de vida, y ahí me está diciendo todas las cosas que el ser humano no debe hacer. Y si miramos en este tiempo, más que nunca, qué es lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta que a veces ni uno de las cosas que está diciendo los 10 mandamientos se cumple. Que Dios nos ayude a poder tener
en nosotros esa disposición para poder saber que la vida de la cruz de Jesucristo, en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, porque creemos en la cruz del Calvario, creemos que Jesucristo murió para salvarnos, para que pagó la deuda que nosotros teníamos delante de Dios por haber desobedecido, por haber heredado la herencia de Adán y Eva que pecaron porque desobedecieron a Dios, y nosotros como humanos también tenemos eso en nuestro interior. Y Jesús, por la palabra de la cruz, o sea, por esa cruz que Él vino y fue colgado en el madero, muerto y resucitado, Él nos perdonó, pero nosotros podemos tener esa disposición para aceptarlo. También la reconciliación. Dice en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, está expresando qué significa la reconciliación. Dios Padre estaba en Cristo, que vino aquí y que está ahora sentado a la diestra del Padre, está reconciliando consigo al mundo, a todo aquel que cree en Jesucristo y que lo acepta como su Salvador, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, a los que creemos, a los que le hemos aceptado, a los que estamos aprendiendo cada día, nueva es la palabra del Señor, nueva es su misericordia, dice la palabra, que podemos enseñar la palabra a aquellos que no le han aceptado, a aquellos que no le conocen. Y eso es lo que nos ha dejado a nosotros, la reconciliación, para que ellos puedan reconciliarse con Dios. Salvación, esa es otra de las cosas que hizo el Señor al morir en la cruz del Calvario. Hechos 13:26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. O sea que fue predicado a través del comienzo desde Abraham. Abraham fue aquel que obedeció al Señor y que fue el primero que accedió a temer a Dios. Entonces él, desde Abraham, del linaje de Abraham, aquellos que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Aquellos que obedecemos al Señor, que le hemos proclamado como nuestro Señor, nuestro Salvador, como lo hizo Abraham. También el Señor de la fe. En 1 de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es lo que estaba diciéndole a Timoteo. Le estaba enseñando acerca de la fe que tenía que aplicar él para poder enseñar a los que tenían bajo sus enseñanzas, o sea, sobre la iglesia, que él estaba responsable. Otra de las cosas que hizo Jesús de justicia, el Dios de justicia, el Jesucristo de justicia. En Hebreos 5:13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por eso Él nos recomienda que nosotros busquemos la palabra de Dios, que busquemos al Señor a través del Espíritu Santo, que leamos la palabra, que nos ocupemos de saber qué es justicia. Y lo que es justicia es aquel que es experto en la palabra de justicia. Y si no es un inexperto, como dice esta expresión, inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El niño no puede entender, pero nosotros adultos entendemos lo que es justicia. Y en este mundo, en el tiempo que estamos viviendo, reina más la injusticia
que la justicia, y menos a veces la justicia de Dios. Y también nos enseñó por la exhortación, o sea, que en Hebreos 13:22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. La exhortación es aquello que nos da a entender lo que otro nos está explicando cuando no sabemos algo. Nos exhorta y también nos instruye y nos manda a que hagamos lo que nos está enseñando. Por eso le dijo: os ruego, hermanos, que soportéis, o sea, que oigan, que escuchen y que se capaciten, que soporten la palabra de exhortación, o sea, que estén dispuestos a hacer que esa palabra ingrese a nuestro interior y que produzca el cambio. Palabras de su poder, que Cristo creó todas las cosas, o sea que la palabra de su poder. Jesús, juntamente con Dios, con el Padre, estaban allí en el trono del Señor, estaban allí y juntos con el Espíritu Santo, la Trinidad creó. Pero Cristo creó todas las cosas, o sea, por la palabra. En Hebreos 11:3 dice: por la fe, o sea que nosotros, la fe es la expresión que nosotros tenemos la confianza puesta en algo. La fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea que nosotros, la palabra nos dice esto, que dice que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nos está exhortando que entendamos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto nos enseña la palabra de Dios, cómo fue constituido el universo desde el principio. En Génesis nos está revelando cómo creó todas las cosas, cómo creó el ser humano. En 2 de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que estos ignoran voluntariamente. ¿Por qué? El que no quiere escuchar a Dios, el que no lee la palabra, el que no busca a Dios voluntariamente, está diciendo: no me interesa. Y por eso ignora aquellas cosas que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios: los cielos y también la tierra provienen del agua y por el agua subsisten. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos agua, que nos es indispensable para nuestro cuerpo. Y dicen los científicos, cuando uno lee que el cuerpo humano está compuesto de la mayor cantidad de agua. Entonces, ahí está declarando, y en nosotros mismos, que por el agua subsistimos. Es mediante esta misma palabra que la sustenta ¿en qué? ¿La sustenta en qué? Que está diciendo que nosotros somos criaturas suyas y que también subsistimos porque el Señor hizo todas las cosas y nosotros estamos también formados en nuestro interior por agua, y también que necesitamos el agua, o sea que necesitamos de la creación, de esa creación perfecta que hizo el Señor. En Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. ¿Qué está diciendo con esto? Que el resplandor, o sea, la gloria es aquello
que vino a traer el Señor y que tiene la sustancia, Él es glorioso, y la imagen misma de su sustancia, o sea que Él representa lo que es la sustancia, es también aquel que sostiene, sustenta, que es el que produjo todas las cosas con el poder de su palabra. O sea que dijo, sea la luz, y fue la luz, sea separadas las aguas, y fueron las aguas de los ríos y del mar, fueron hechas el día y la noche, cuando dijo de las tinieblas, porque nos explica la palabra que era la luz, estaban en tiniebla, entonces Él dijo, sea la luz, y fueron la noche y el día. O sea que fue la creación efectuada, y dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿a través de quién? Por medio de sí mismo, claro, de la crucifixión y del precio que Él pagó por nuestros pecados, y también dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre, de la majestad de Dios, que Él se sentó porque Él cuando ascendió a los cielos, que lo vieron los discípulos, lo vieron parte de los apóstoles, Él se sentó a la diestra del Padre, o sea, de la majestad de las alturas, allí en los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. Y tiene el trono de su gracia, esa gracia inmerecida, esa gracia es el regalo inmerecido que nosotros tenemos de parte de Dios, que es el regalo inmerecido de poder entrar al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Por eso Él dice que nos hizo a nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, tenemos entrada por medio de sí mismo, por medio de Jesucristo, al trono de la gracia allí para poder pedirle al Señor. Es una palabra viva y eficaz. La palabra de Dios es la palabra viva y eficaz. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Él se comunica, la expresión que hizo el Señor cuando vino a hablarnos, es lo que Él nos dio a nosotros, el poder de la comunicación de la palabra. Pero Él es espíritu, Él es espíritu. Y dice que la palabra de Dios, es la palabra viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, o sea que Él penetra, que Él puede cortar, que Él puede discernir, que puede entrar y penetrar hasta partir el alma. El alma es los pensamientos, donde está el pensamiento, la intención, la voluntad, las cualidades que nosotros tenemos. Ese es el alma. Y el partir el espíritu, nosotros tenemos un espíritu viviente y también tenemos un espíritu espiritual cuando creemos en Dios, pues se nos da espíritu espiritual que podemos conectarnos con el Señor. Y también las coyunturas, o sea que Él puede partir todo para saber de qué nosotros estamos hechos, y los tuétanos, el tuétano es aquello que está dentro de los huesos, y puede discernir, o sea que Él puede saber los pensamientos y las intenciones del corazón, porque Él puede llegar a la mente, al corazón, al alma, al espíritu, puede llegar a nuestro interior, porque Él sabe todas las cosas, y Él nos formó en el vientre de nuestra madre. El Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios vio como, y nosotros vimos sus ojos, dice en una expresión de la palabra. O sea que Él sabe que somos nosotros. Así que qué tremendo lo que es la palabra, que es viva y eficaz. Es eficaz porque cuando nosotros vamos a Él, le pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras maldades, Él ve todo, y ve las intenciones de nuestro corazón, si nosotros somos sinceros o si estamos diciendo por decir o por tener algún privilegio. Él chequea eso y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y entonces si nosotros somos sinceros,
Él entra y viene a vivir con nosotros en nuestro interior. Permanece para siempre, dice en 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es siempre. La palabra de Dios, Él dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dándonos a entender que Él no tiene edad, tiene eternidad, que nosotros no sabemos lo que es porque venimos y nos vamos de este mundo, y Él sí, el que es del Señor, que ha entregado su corazón y que le sigue, ahí Él puede tener una eternidad de gozar con el Señor. Y esta palabra es anunciada a través de la palabra, a través de cada uno de nosotros que lo conocemos y transmitimos estas verdades que hemos aprendido de la palabra, que hemos aprendido de la experiencia del Señor. Y esta palabra del Señor permanece para siempre, y si nosotros la aceptamos también permanece para siempre, porque cuando nos vamos de acá, nos vamos a la presencia del Señor. En otras versiones se menciona a Jesús como luz venida al mundo, la luz que ha venido al mundo, claro, porque nos ha traído de la oscuridad de las tinieblas, ha venido la luz del Señor. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea que Jesús vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es la luz que ha venido, que nos ha dado a nosotros, nos ha abierto los ojos del entendimiento espiritual para que nosotros podamos entender la palabra, para que nosotros podamos entender cuando el Señor nos manda algo y que nos convence, estamos convencidos, persuadidos, entendidos de lo que dice la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, por eso creemos en el Señor. Y dice que el Señor es paz. Dios es un Dios de paz. Y ha venido a nosotros a traernos la paz. Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Nos está diciendo que no hay otra cosa más que el encontrarse con Dios, sea con todos vosotros. O sea, la paz es lo que Dios nos propone a nosotros. Esa paz de saber que somos salvos, esa paz de saber que vivimos esta vida y que cuando nos vamos de acá, nos vamos con el Señor. Esa paz que nos da cuando nosotros necesitamos algo y corremos a su presencia para pedir socorro. Es la paz que nos da el Señor cuando las circunstancias son difíciles, cuando son imposibles. Podemos alcanzar porque Él nos ha dejado un sinfín de bendiciones y de milagros y maravillas para que nosotros, mencionando su palabra, creyéndole a Él, podamos tener lo que nosotros necesitamos aquí en el mundo que estamos viviendo, en nuestro presente, en el presente de cada uno. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vino acá y murió en la cruz, murió como una oveja, dice, fue llevada al matadero, dice la palabra de Dios. Que Jesucristo fue llevado y crucificado y Él fue al matadero como una oveja. Y el gran pastor, y Él también dice que Él es el pastor de las ovejas. Nosotros somos sus ovejas, pero Él se engrandeció, se sentó a la diestra del Padre cuando subió a los cielos, y Él es el pastor de las ovejas, porque Él pagó por nosotros la sangre de ese que derramó en la cruz del Calvario. Es el pacto que nosotros tenemos. Por la sangre de Jesucristo nosotros somos limpiados de todo pecado. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, o los católicos o alguien toma el pan, la hostia,
ellos dicen que están representando la muerte de Jesucristo y ese es el cuerpo. Pero nosotros, como hizo Jesucristo, que tomó la cena cuando Él iba a ascender a los cielos, estuvo con los discípulos y tomó la cena, tomó el pan y tomó la copa y dijo, este es el pan, este pan es el cuerpo partido, el cuerpo que yo di en la cruz del Calvario y por ella para sanidad y para salud perdón de los pecados. Y esta mi sangre es la que limpia toda y purifica al individuo, o sea que a la persona que le cree. Esta es la sangre que por vosotros es entregado. Este es el pan que por mi carne, que representa mi carne, que por vosotros es entregado. O sea que nos está dando a entender de este principio, el pacto eterno de su sangre. Cuando nosotros creemos al Señor y le hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando nosotros creemos en estas palabras y somos sinceros, pasamos a tener un pacto eterno a través de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es el escudo que nos cubre a nosotros de todo mal. Es aquello que derramó, esa sangre que derramó para limpiarnos. El verbo hecho carne, dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. O sea que me está diciendo que esa Trinidad siempre estuvieron juntos. Desde el principio nosotros entendemos lo que es el principio y el fin, porque sabemos cuando nacemos vamos enterándonos y cuando el fin, cuando nos vamos. Pero Él es eterno y dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, la palabra era Dios, o sea que Él es el verbo del principio, el verbo de la palabra y el verbo es Dios. O sea, Jesucristo es el verbo viviente. Este era en el principio con Dios. Y dice, estamos ahora mirando lo que es la diferencia entre el conocer a Dios, entre haber expresado todas estas verdades, y si uno lee la palabra, están todas las verdades que nosotros podemos llegar a conocer, pero básicamente esto es lo que nosotros necesitamos para poder relacionarnos con el Señor. Y dice, por eso en el principio la palabra, o sea que la palabra nos está expresando a nosotros que Dios es el principio y el fin, no hay otro fuera de Él, y que Dios es el todo. En el mundo de hoy, nosotros estamos viviendo tiempos de los últimos tiempos, porque está anunciado que Jesús va a volver a buscar a su pueblo, aquellos que Él perdonó, aquellos que le aceptaron, aquellos que le siguen, y nosotros ya estaba poniendo en comparación lo que está pasando en las personas. En el mundo ruge la guerra entre las razas, ruge la guerra entre las naciones, ruge la guerra entre los individuos, ruge la guerra en el corazón de cada persona. Eso está pasando hoy en día. Es lo que está atemorizando y que está decepcionando al ser humano, lo que está trayendo temor al ser humano. El universo está perturbado y todo lo que ellos conlleva es una inseguridad, es una angustia, una insatisfacción, y mucho de lo que está pasando hoy en día está trayendo tanta perturbación. Es en el universo, o sea que la palabra de Dios no está mintiendo, es la verdad que nos está pasando, porque este problema está pasando a nivel mundial. No hay nadie que pueda escaparse ni esconderse de las cosas que están aconteciendo. Y yo digo, Señor, que nos ayude Dios a poder entender, que entre en nuestra mente también parte de, así como tenemos el principio de la palabra, que tenemos esa
hermosa posición de ser humano, de poder tener expresión para comunicarnos con la palabra, también podamos tener en lo espiritual la seguridad de que este verbo de Dios, o sea que el Señor mismo se entregó para venir a salvarnos a nosotros y quitarnos de todas aquellas cosas que están sucediendo hoy en día. Eso se debe al hombre caído, dice la palabra, y en contra de Dios. Y la palabra dice que son gente rebelde, hijos de desobediencia. Es lo que está pasando hoy en día, porque si nosotros entendemos lo que es morir, entendemos lo que es matar, entendemos lo que es privar a otro de las necesidades básicas, entendemos la dureza de corazón, entendemos lo que es la guerra, si sabemos nosotros esto, ¿qué cosa es que Dios no está diciendo algo, una verdad? Que se debe al hombre caído, el hombre que no cree en Dios. Y la palabra que dice que son gente rebeldes, hijos de desobediencia. ¿Con quién? Con ellos mismos, porque no aceptan todo lo que Dios tiene para darlos, siendo que es el Creador, y que un día van a estar con Él, porque no vamos a quedar como para semilla, dijo mi papá, siempre decía, como humano, pero sí que vamos a tener que partir de esta vida. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos a estar? Ezequiel dice en 2:3, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea que está diciendo, le estaba hablando en este tiempo, le estaba hablando a los ciudadanos de Israel, porque eran los que estaban al principio, que estaban conociendo la palabra de Dios. Pero hoy nos está explicando y diciéndonos a nosotros, los seres humanos, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Aquellos que no le aceptan, y que Dios quiere hacer con esas personas, cambiar su mente, cambiar sus corazones de rencillas, de rencores, de palabras deshonestas, de muertes, de suicidios, de todo lo que está aconteciendo en este tiempo. Si nosotros perseveramos en esto, vamos a ser, como dice aquí, que son hijos y hombres de desobediencia. Desear gozar de la paz. Este es el deseo que el Señor tiene para con nosotros, que desean gozar la paz, pero están lejos de ella porque son desobedientes a Dios. Dios no puede aceptar y no puede dar paz, porque la paz viene por el hecho de aceptar a Dios en el corazón. Y la paz no la podemos comprar en ningún lado. El gozo, la alegría y la paz no la podemos encontrar en ningún lado, no la podemos comprar, nadie nos puede dar excepto Dios, que es la paz, que todo muro derribó, que Él nos dio la paz a través de Jesucristo, que el saber que somos salvos, el saber que si partimos de este mundo tenemos a Dios en nuestro corazón y nos vamos a la presencia del Señor, eso nos da paz y nos da alegría, nos hace gozar, y que vamos a gozar eternamente con nuestro Padre Celestial. Solo Cristo puede resolver la paz interna. O sea que el que no tiene paz es porque no tiene a Cristo. O sea que resolver que si tengo paz o qué tengo. Lo que tengo internamente no lo podemos sacar, no podemos meter la mano dentro de nosotros, solamente que Cristo, Jesucristo, a través de esa salvación que nos dio en la cruz del Calvario, nosotros podemos ser salvos. En Juan 14:27 dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy,
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo hace la paz el mundo? Y porque alguien que es más poderoso, que tiene más armas, que tiene más poderío, puede vencer al otro, matando a los que están ahí, subyugándolo. Ahí se hace la paz, porque el que no puede se somete al que es poderoso. Eso es lo que hace el mundo, la paz que da el mundo. Pero la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el Señor me da es la paz que yo puedo gozar en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo yo alcanzar? La fe, me dice la palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea que premia, galardonador de los que le buscan. Lo premia ¿con qué? Dando la paz, limpiando su corazón, limpiando su conciencia, haciéndolo su hijo. Y nos dice también que por la fe que por la fe no condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y por la fe está detallando Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar, y por la fe habitó como extranjero, y empieza a relatar todas aquellos antiguos que por la fe también alcanzan el perdón del Señor. Así que lo que nosotros tenemos necesidad y que no podemos pasar por alto es la fe. Y la fe viene de Dios. No la podemos adquirir, no la podemos comprar. La fe viene de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos una medida de fe. De si nos hablan de que Dios puede darnos algo, acercamos y vamos a buscarlo, pero después vamos creciendo en esa fe porque Él es el dador de la fe. La dádiva mayor que podemos tener por la fe, nosotros tenemos acceso a Dios, a Jesucristo, por medio de Jesucristo, por medio de su muerte. Así que en esta noche es tan extenso el hablar de la palabra, y es tan hermoso el lenguaje que Dios nos ha dado a nosotros que podemos entendernos entre nosotros, entre los seres humanos, y también podemos entendernos por la misma palabra, podemos orar, hablar con Dios, y el hablar con Dios lo podemos hacer todos aquellos que le creemos a Él, y que es necesario que el que se acerca a Dios sea hallado creyéndole a Él. Así que vamos en esta noche a orar, porque Él nos dejó la palabra, nos ha dejado la bendición, nos ha dejado la salvación, la paz, el gozo, y también por sus llagas, esas llagas que abrió allí en la cruz, que los hombres malos que lo mataron, pero que Él se entregó para pagar por nuestros pecados, también nos ha dado la posibilidad de ser sanos, salvos y sanos. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por tener la oportunidad de poder remitirnos a Él, para que Él pueda mirarnos a nosotros y nosotros podamos arreglar todas nuestras cuentas. Aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso, porque todos los hombres, no hay ni uno solo que no haya pecado. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche
por esta palabra preciosa que nos has dejado. Señor, por tu Espíritu Santo que nos revela de tu palabra, que nos da entendimiento para entenderla. Señor, por esa presencia de tu Espíritu Santo que también está en nosotros, en nuestros corazones. Señor, porque cuando nos referimos a ti, Señor, y pedimos algo, tú nos oyes y nos contestas de acuerdo a nuestra sinceridad. Señor, te damos gracias porque podemos correr a ti. Te damos gracias porque tú nos oyes y porque tú conoces todas las cosas de nosotros y porque también puedes todas las cosas. A ti, Señor, no hay nada que te falte, porque tú eres el dueño de todo el universo, tú eres el dueño de nuestras vidas, tú eres el dueño de todo lo que existe. Por eso te damos gracias. Por eso en esta noche rogamos que si allí de aquel lado de allí está escuchando y está entendiendo lo que estamos hablando, Señor, porque tú les has dado el entendimiento, Señor, por la palabra y por la palabra hablada y por la palabra de Dios. Señor, si quiere aceptarse en tu corazón, puede hacerlo ahora mismo, pidiendo que tú entres a su vida para arreglar todas sus cuentas y para que sus pecados sean limpios a través de la sangre de Jesucristo. Señor, también tú nos dejaste y dijiste en tu palabra que por las llagas de Jesucristo nosotros seríamos sanos y libres de todo mal. Por eso rogamos por aquellas peticiones, por aquellos que tienen necesidad, que están allí escuchando. Señor, que tú puedas extender tu mano de misericordia y puedas darle, Señor, la sanidad que necesita. Ese milagro que tú puedes hacer a través de tu presencia, Señor, en esas vidas. Rogamos que por las llagas de Jesucristo, Señor, y por aquello que padeció en la cruz del Calvario, Señor, tú has dado la posibilidad de que nosotros como humanos recibiéramos la sanidad, creyendo que eres poderoso, que tú eres único, que tú eres el único que puedes salvarnos, que puedes librarnos de todo mal. Señor, en el nombre de Jesucristo proclamamos esa sanidad. Señor, proclamamos la provisión espiritual, la provisión material para aquellos que están necesitados. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por nuestra nación y oramos por aquellos que están enfermos, internados en los hospitales. Que tu presencia, Señor, sea con ellos para que tú puedas hacer el milagro, que ellas puedan entender, Señor, correr a tu presencia en sus mentes, en sus corazones, creyéndote a ti porque eres el único que puedes traer salvación y bienestar a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por todo, porque tú has inclinado tu oído para escuchar el pedido de cada uno, porque tú nos conoces y conoces a cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a mencionar a aquellas personas que están con nosotros, que saben estar los días martes con nosotros. Saludamos y les decimos gracias por estar allí y bienvenidos. Un abrazo grandote para cada uno. Natalia Insúa, Juan Vicentín, Marcela Salto, Tavo Sec, Abelino Golpi, Mari Aybar, Gisela Ortellado, Janina Ortellado, Diego Sandoval, Rosalinda Ojeda y muchos otros que después, cuando aparece en internet la prédica, pueden conectarse, pueden vernos, nos mandan peticiones de oración y nos saludan también diciendo que estuvieron. Les agradezco en el Señor y seguimos orando por cada una de estas vidas y seguimos dando también la palabra, porque esta palabra también nos exhorta acerca de que cada uno de nosotros todos los días trabajamos con el Señor juntamente para traer almas a su presencia, para predicar la palabra del Señor. Así que les agradezco y agradecemos al Señor de poder estar juntos y nos volvemos a ver el martes que viene, si Dios quiere,
así podemos seguir mirando la palabra, que cada vez que abrimos esta palabra y que el Señor nos habla, podemos entender la preciosidad del Señor. Así que damos gracias a Dios por cada uno, un abrazo grandote y hasta el martes.